Nuestra lectura para hoy viene del libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me visitaron. Estuve enfermo en la cárcel y no me entendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedes imaginar el día de juicio? Quizás no pensamos mucho en lo que nos espera en ese día, pero hoy en nuestra lectura Jesús nos invita a pensar más en lo que nos espera en ese día final. Nos muestra lo que va a pasar cuando Él regresa al mundo para juzgarlo. ¿Escuchaste cómo Jesús describió ese día? Jesús dijo que va a venir con toda su gloria, santidad y poder, y va a sentirse en su trono majestuoso. Jesús dijo que los cielos van a estar llenos de todos los ángeles de Dios. Y lo que Jesús está describiendo no es una cuenta de hadas, no es un evento ficticio. Este es un evento que todos nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos. Vamos a ver el Rey de Gloria aparecer con todo su esplendor. Vamos a estar presentes para ese momento en que Jesús juzgará al mundo. ¿Cómo sientes acerca de ese día? ¿Cómo sientes al escuchar lo que Jesús describe en nuestra lectura de hoy? ¿Tienes un poco de miedo? ¿Tiemblas de miedo cuando piensas de estar presente delante de tu juez eterno? Creo que eso es una reacción normal. Pues la reacción de muchos fue la reacción de muchos en la Biblia también. Cuando Dios apareció al profeta Isaías, el profeta de Dios cayó a rodillas en terror. Cuando Jesús produjo la pesca milagrosa en la presencia de Simón Pedro, Pedro respondió por admitir su insuficiencia. Y quizás hay un poco de temer y trepidación en nuestros corazones cuando pensamos del día en que estaremos presentes delante de nuestro Dios glorioso y poderoso. Quizás sentimos que ese día terminará bien para nosotros, pero tal vez todavía existe un poco de duda en nuestros corazones. Quizás no estamos 100% convencidos de los resultados de ese día de juicio. Quizás la palabra de Jesús para las cabras nos causa sentir un poco más miedo de ese día de juicio. Notate los pecados que Jesús enumeró cuando estaba juzgando a las cabras. ¿Viste su lista de crímenes?
Jesús hizo una lista de evidencia en su contra. Y quizás lo que Jesús incluyó en esa lista es una poco sorprendente. Su lista no incluye el tipo de pecado que generalmente consideramos grave. No incluye el homicidio o el adulterio o el robo. Jesús no incluyó en su lista los pecados más terribles y atroces. Al contrario, su lista incluyó lo siguiente: tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Si fue necesario inventar nuestra propia lista de ofensas que merecen la condenación, me imagino que nuestra lista parecía un poco diferente. Lo que Jesús describe es la indiferencia a las necesidades de los demás. Lo que Jesús describe es la desconsideración de lo que nuestros vecinos necesitan. Lo que Jesús describe son momentos de egoísmo en que enfocamos más en nuestras propias necesidades en vez de las necesidades de otros. Quizás nos sorprende que estas son las evidencias que Jesús ofrece para juzgar a las cabras. Quizás nos sorprende que estas son las crímenes que Jesús sugiere merecen el castigo de los fuegos del infierno. ¿Estamos culpables de los pecados que Jesús describe en estos versículos? Creo que todos nosotros podemos pensar de momento durante nuestras vidas en que hemos actuado como las cabras. Cada uno de nosotros podemos pensar en momentos en que hemos actuado en maneras egoístas. Quizás no siempre hemos amado a nuestros esposos en la manera que debemos. Quizás han pasado momentos en que hemos demostrado una indiferencia de las necesidades de otros. Quizás hemos enfocado tanto en nuestros propios deseos que no hemos notado los retos y dificultades de los que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Puedes pensar de momentos en que has ignorado las necesidades de otros? ¿Puedes pensar de momentos en que estabas tan enfocado en cumplir con tus listas, tu lista de deseos, que fallaste de considerar las necesidades de otros? ¿Qué dice Jesús acerca de esos actos de egoísmo o indiferencia? Jesús dice que son actos que merecen la condenación eterna. Quizás lo que Jesús describe en estos versículos causa sentir un poco de miedo de los eventos del día de juicio. Cuando comparamos a los crímenes que Jesús atribuye a las cabras, realizamos que estamos culpables de hacer lo mismo. Cuando Jesús describe a lo que merecen el castigo, no habla de ladrones o asesinos, habla de gente que ha demostrado una indiferencia del bienestar de su vecino y dice que tales personas merecen el fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Mientras que percibimos que tales equivocaciones no son tan serios, Jesús enseña en los versículos de nuestra lectura que errores así merecen su condenación. Y las palabras de Jesús nos muestran que merecemos su castigo, merecemos estar incluidos entre las cabras. En la acción de Cristo reconocemos que nuestros pecados de egoísmo y desconsideración son igual de graves en los ojos de Cristo que cualquier otra ofensa. Cualquier sugerencia que merecemos algo bueno de Dios desaparece con las palabras de condenación que Cristo aplica a las cabras. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora que reconocemos la gravedad de nuestra salvación, cuando escuchamos a Jesús declarando que nuestras acciones merecen su castigo, eso nos causa reconsiderar cómo pensamos acerca del día de juicio. Jesús no incluyó estas palabras para aterrorizarnos. No incluyó estas palabras en sus escrituras para dejarnos sin esperanza para ese día de juicio. Jesús quiere que seamos contados entre las ovejas. Y es aquí donde Dios nos muestra lo que distingue las ovejas de las cabras. No es que las ovejas han sido personas mejores que las cabras. No es que las ovejas nunca han actuado de maneras egoístas. No es que las ovejas han vivido vidas perfectas sin equivocaciones.
Jesús dijo que las ovejas son los que mi Padre ha bendecido. ¿Qué es esa bendición que Jesús está describiendo? ¿Qué es la bendición que hace la diferencia entre la condenación eterna y la salvación eterna? La bendición encontramos en los actos de amor y bondad de nuestro Dios. La bendición es el regalo de amor que Dios ha ofrecido a toda la gente que habita en este mundo. Es la bendición de su Hijo. Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo para sufrir y morir en nuestro lugar. Dios el Padre causó a su Hijo Jesús sufrir el castigo del infierno para nosotros. Dios puso sobre Jesús la culpa de cada hombre y mujer, y Jesús pagó el precio necesario para nuestra salvación. Jesús sufrió para nuestro egoísmo. Jesús sufrió para cada momento de desconsideración. Los que el Padre ha bendecido son los que han recibido el perdón de Cristo. En nuestros bautismos fuimos marcados como gente bendecido por el Padre. En su santa palabra, nuestro Padre Celestial repite sus promesas de bendición a nosotros, vez tras vez tras vez. Por medio de las promesas de Jesús, nuestro Padre Celestial calma nuestros temores. Con sus palabras nos asegura que hemos sido contados entre los bendecidos. Nos promete que cuando Jesús regrese en ese día final, que todos los que confían en Él van a estar enumerados entre sus ovejas preciosas. ¡Qué alivio! ¡Qué gozo! Los que han sido purificados por la sangre del Cordero de Dios pueden estar seguros de su destino eterno. Debido a su perdón, nuestros actos de egoísmo y desconsideración han sido borrados de nuestra cuenta espiritual. Con todo lo malo que hemos hecho borrado, ¿qué ve Jesús en nosotros cuando el momento llega para juzgarnos? Lo único que Jesús ve en ese momento son los actos de fe que hemos demostrado durante nuestras vidas. ¿Notaste la lista de actos buenos que Jesús incluyó como evidencia de fe en Él? La lista no incluye actos de heroísmo espiritual, no incluye el martirio. Entonces, ¿qué tipo de actos incluye Jesús como evidencia de nuestra fe en Él? Escucha lo que Jesús incluyó en su lista. Jesús dijo, tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. La evidencia de fe que Jesús describe son actos simples que fluyen de corazones agradecidos. Son actos de lo que desean reflejar a otros el tipo de amor que han recibido de su Salvador Jesús. Son los tipos de actos que vienen naturalmente a los que confían en Dios. Notate que los incluidos entre las ovejas ni supieron todas las veces que habían servido a su Señor. No estaban consumidos con contar a sus obras buenas. No estaban interesados en justificarse a ellos mismos. Simplemente deseaban servir a Dios y demostrar la gratitud que fluye de un corazón bendecido por Dios. ¿No es admirable que Dios deleite en las maneras pequeñas que servimos a Él día tras día? Nuestro Dios observa tales actos de amor para Él como evidencia que somos sus ovejas. Son frutos de la fe que tenemos en Él. Debido al hecho que nuestra culpa ha sido borrado por Cristo, lo único que nuestro Dios va a ver en el día de juicio
va a haber estos actos que fluyan de corazones agradecidos. Entonces, como ovejas bendecidas por nuestro Padre Celestial, estamos invitados a aprovechar las oportunidades para el servicio que existen en nuestras vidas. Podemos buscar maneras para alimentar a los que tienen hambre en nuestras comunidades. Podemos buscar maneras para ayudar a los desafortunados que viven cerca de nosotros. Debido a la salvación que hemos recibido de Jesús, podemos buscar maneras para cuidar a los enfermos y demostrar gracia a los que están encarcelados. Convencido por la misericordia de nuestro Padre Celestial, podemos buscar maneras para compartir la esperanza y alegría que hemos recibido de Cristo a todos los que todavía tiemblan de miedo de la muerte y condenación eterna. Podemos proclamar la salvación de Dios a todos con corazones afligidos en nuestras comunidades. Tenemos el privilegio divino de compartir las buenas nuevas de Jesús, que ofrecen la bendición de Dios a todos. Una bendición que hace una diferencia eterna con todos los que creen en Dios. Qué gozo que nuestro Padre Celestial nos considera bendecido y nos ha salvado del juicio que merecemos. Qué gozo que ahora podemos vivir para Él, mientras que servimos a todos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Oremos. Oh Dios, te suplicamos que dirijas y gobiernes nuestros corazones y ánimos de tal manera que, teniendo siempre presentes el fin de todas las cosas y el día de tu justo juicio, y consolado por los beneficios de tu evangelio salvador, pidamos tu ayuda para llevar una vida santa aquí y morar contigo en la eternidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.